Entre lágrimas y esperanza, una familia recibió un mensaje inesperado. La carta psicografiada de Francisca Méndez, madre de dos pequeños, que murió en un accidente de tránsito. A través de la mano de Chico Javier, relató su tránsito espiritual, el desconcierto de su partida y la certeza de que el amor maternal no muere. Su testimonio es un canto de consuelo eterno. Francisco Cándido Javier, más conocido como Chico Javier, es recordado como uno de los médiums más influyentes del siglo XX. Su misión fue profundamente humanitaria: aliviar el dolor de las familias que sufrían la pérdida de un ser querido. Nacido en 1910, en Minas Gerais, Brasil, desde temprana edad manifestó una sensibilidad extraordinaria para comunicarse con el mundo espiritual. A lo largo de su vida, Chico entregó más de 10.000 cartas psicografiadas en las que transmitía mensajes dictados por espíritus desencarnados. Entre tantas comunicaciones, una de las más conmovedoras fue la recibida por los familiares de Francisca Méndez, una madre que falleció repentinamente en un accidente de tránsito. La tragedia dejó a dos hijos pequeños huérfanos, sumidos en el dolor y la confusión. Sin embargo, su carta llegó como un bálsamo. Francisca describió su desconcierto inicial, el apoyo espiritual recibido tras la muerte y, sobre todo, su amor inquebrantable hacia los hijos que dejó en la tierra. Queridos míos, aún me duele recordar aquel día, no por el sufrimiento físico, sino por la sorpresa con que la vida se me apagó en un segundo. Viajaba con prisa, pensando en los quehaceres del hogar, en las comidas que debía preparar y en ustedes, mis pequeños, que siempre eran mi mayor preocupación. No imaginaba que un instante fugaz cambiaría mi destino. Un estruendo, un choque, y de pronto todo quedó en silencio. No sentí dolor prolongado, solo una especie de desconexión repentina. Era como si mi cuerpo hubiera quedado atrás y yo, confundida, me viera a un lado de la escena. No voy a negar que sentí miedo. Pensé en ustedes, en mis dos hijos pequeños, y un grito silencioso salió de mi alma. No puedo irme. Los necesito. Fue entonces cuando sentí que no estaba sola. Una presencia suave, luminosa, se colocó a mi lado. Era una mujer de semblante sereno que me miró con ternura. Me dijo, sin palabras, solo con la fuerza de su mirada: Tranquila, Francisca. Todo tiene un propósito. No estás perdida. Me tomó de la mano y con ese simple gesto el caos desapareció. El ruido del accidente se desvaneció como un eco lejano, y en su lugar apareció un ambiente de calma y dulzura. Fui conducida a un espacio que parecía un jardín. El aire era perfumado y flores de colores que nunca había visto en la tierra se inclinaban suavemente como si me saludaran. Allí había bancos y fuentes que dejaban caer hilos de agua luminosa. Me invitaron a descansar. Sentí que mi alma, todavía agitada por el impacto, se serenaba poco a poco. Era como si cada soplo de aquel lugar me envolviera en amor. En ese reposo, comprendí que había muerto físicamente, pero no había desaparecido. Yo seguía siendo yo, con mis recuerdos, con mi amor, con mi identidad de madre. Sin embargo, mi mayor preocupación eran ustedes. ¿Quién los cuidaría ahora? ¿Quién velaría por sus sueños, por su crecimiento, por sus noches de miedo? Sentí una punzada en lo profundo de mi ser, más fuerte que cualquier dolor físico. Fue entonces cuando mis guías me hablaron. El amor maternal no muere con el cuerpo, se fortalece en el espíritu. Tú podrás acompañarlos aunque ellos no te vean. Estas palabras fueron bálsamo para mi alma. Comprendí que mi partida no significaba abandono. Desde este nuevo plano, me permitirían velar por ustedes,
inspirarlos en silencio, acariciarlos en sueños. No pasó mucho tiempo hasta que me concedieron un permiso, visitar a mis hijos. Fue un momento indescriptible. Los di dormidos, abrazados a una prenda que aún tenía mi aroma. Sus caritas estaban húmedas de lágrimas. Me acerqué y aunque ellos no podían verme, sentí que mi presencia les transmitía calma. Les acaricié los cabellos con mis manos invisibles y sus respiraciones se volvieron más tranquilas. En ese instante, comprendí la grandeza de la maternidad. No importa la distancia, ni el plano de existencia. Una madre siempre encuentra el camino hacia sus hijos. Quiero que lo sepan con certeza. No los he abandonado. Estoy aquí, más viva que nunca, aunque en una forma distinta. Cada vez que piensen en mí, cada vez que eleven una oración, yo estaré a su lado. El mundo espiritual no es un lugar lejano. Es una dimensión cercana, un velo delgado que nos separa. Y a través de ese velo, mi amor sigue fluyendo hacia ustedes. Mis guías me han dicho que mi misión ahora es aprender, fortalecerme y sobre todo protegerlos desde aquí. Cuando llegue el tiempo, nos reuniremos de nuevo, y ese abrazo no tendrá fin. Hasta entonces, vivan con valentía, con fe y con esperanza. Yo estaré velando por ustedes, siempre. La carta de Francisca Méndez es uno de esos testimonios que trascienden el dolor humano para convertirse en lección espiritual. En ella, vemos reflejado el desconcierto inicial de quien muere de manera repentina, la confusión de descubrirse fuera del cuerpo y el consuelo de ser recibido por guías amorosos. Lo más impactante, sin embargo, es la fuerza de su maternidad. A pesar de haber dejado la existencia física, Francisca afirma con claridad: la maternidad no muere con el cuerpo. Este mensaje rompe la idea de separación definitiva y abre una puerta de esperanza para todos los que sufren la ausencia de una madre. Su visita espiritual a los hijos dormidos, la certeza de que podía acariciarlos en silencio y transmitirles paz, es un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni de espacio, pues perdura más allá de toda frontera.